Y justamente para hablar de este asunto, hemos invitado a la secretaria general del Comité Nacional de Morena, Citlali Hernández, a quien le damos la bienvenida esta tarde. Citlali, ¿cómo está, senadora? Buenas tardes. Hola Alejandro, Álvaro, qué gusto saludarles. Oiga, una primera pregunta, Citlali. ¿Usted puede hablar ya o ya no puede decir cártel inmobiliario? ¿O todavía no aplica o ya aplicó? No, todavía no aplica, o sea, ya se Bueno, aprobó en la comisión de quejas, todavía no nos notifican, entonces yo voy a aprovechar cada segundo para hablar del cártel perfecto. inmobiliario. Hablemos del cártel inmobiliario. Citlali Sí, Hernández, primero me gustaría mucho que le dijera usted a la audiencia por qué es importante que el cártel inmobiliario sea mencionado tantas veces como sea necesario, porque el candidato del PRIAN en la capital mexicana está vinculado al cártel inmobiliario. Empecemos por definir al cártel inmobiliario, la vinculación que tiene con este señor que estamos viendo en la pantalla. mira, Alejandro, me parece que es muy importante primero decir que cártel inmobiliario del PAN no es un señalamiento, un mote que pusimos Morena en campaña. O sea, es la manera en la que se ha expresado desde hace varios años activistas, víctimas, vecinas, vecinos que han visto afectado su patrimonio, sus servicios o hasta la propia vida de sus familiares, porque el cártel inmobiliario del PAN es este grupo político que comanda Jorge Romero, que es el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, que se ha enquistado en el gobierno de Benito Juárez y que como buen panista, pues su visión de la política es construir un esquema de negocios donde gobierna. Entonces, han hecho negocios inmobiliarios que ha costado la vida, han desviado recursos, por ejemplo, del Fondo de Reconstrucción de los sismos del 2017-19, y han permitido que se construyan pisos de más, han dado permisos de construcción de manera ilegal, fuera de la norma. Este grupo político en el que se conoce, insisto, a Jorge Romero, a Cristian Bonrierich, que era el alcalde de Benito Juárez, que hoy está prófugo de la justicia, a Preso. funcionarios, ya está preso, a funcionarios que ya están detenidos, algunos confesos, algunos prófugos. Hay testimonios de empresarios que han reconocido que este grupo político, este grupo gobernante en la Benito Juárez, les ha pedido moches, y este cártel inmobiliario pues es el que pone como candidato, impone como candidato a Santiago Taboada. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque me parece que es muy importante que en una campaña se contrasten ideas, visiones de proyecto, visiones de gobierno. Lo que representa él es la privatización de los servicios, del agua, los negocios, este cártel inmobiliario, que de la mano, hay que decirlo, de Miguel Ángel Mancera en su momento, cuando fue jefe de gobierno, pues creció mucho de esta manera, este modus operandi. Recordar también que en este gobierno, o en el gobierno de Claudia Sheinbaum con la Fiscalía de Ernestina Godoy, se detuvo también a varios funcionarios de Miguel Ángel Mancera ligados a los mismos temas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hay una disputa abierta en la ciudad. Ustedes lo han dicho muchas veces, con excesiva crítica también además, la mayoría de la fuerza política y económica del PRIAN y de los intereses económicos, políticos antagónicos a la Cuarta Transformación, van a ir soltando y están soltando a Xóchitl Gálvez, porque es imposible, perdón por el absoluto, pero casi imposible ganarle a Claudia Sheinbaum a la presidencia. Nos parece que están intentando colocar su fuerza en la Ciudad de México, un poco envalentonados por los resultados del 2021, porque en la Ciudad de México pues es el lugar donde se concentra más los medios informativos, que algunos no necesariamente informan. Entonces hay una disputa abierta. Morena va ganando, Clara Brugada va arriba en las encuestas, pero ellos quieren construir la percepción de que son distintos. Es más, intentan hasta desligarse de Xóchitl Gálvez. Y es muy importante que la ciudadanía sepa
que Santiago Taboada representa los intereses de este cártel inmobiliario, de una forma de hacer política basada en la corrupción, de una forma de gobernar basada en los moches, basada en negocios, en corrupción, en otorgar permisos a cambio de favores, a cambio de dinero, y pues me parece que es muy delicado que este personaje se atreva a buscar la censura, porque lo que ellos piden es que no hablemos del cártel inmobiliario del PAN ligado a Santiago Taboada. O sea, ellos buscan que en la discusión pública no se mencione esta relación que sin duda existe entre Santiago Taboada, entre el PAN, e insisto, no en un mote de campaña, en una denuncia de vecinos y víctimas que afortunadamente la Fiscalía en los últimos años pues fue desenmarañando y descubriendo que en efecto había una red de corrupción que sigue investigándose. Martí Batres dio a conocer que la Fiscalía hace un par de semanas descubrió, ahora que pasó esto del agua, otros edificios irregulares. Entonces, bueno, grave la censura, grave lo que buscan como ocultar, pero interesante que nosotros hemos aprovechado para hacer un llamado a la ciudadanía, a que haga asambleas, tendederos informativos, jornadas que informen qué es el cártel inmobiliario y por supuesto que hagan un llamado a que no pase este tipo, pues este grupo político en la ciudad. Claramente al PRIAN, porque no solamente es el PAN y el cártel inmobiliario, sí, hay una expresión delincuencial también en el PRI. Su expresidente está preso por trata de personas. Tampoco es una opción limpia el PRI en la Ciudad de México. Sí. Pero Citlali Hernández, siendo un tema que tiene años, que se ha ventilado fundamentalmente por vecinos de Benito Juárez, que retomó la Fiscalía de la Ciudad de México a raíz de una explosión, siendo un tema tan importante, investigado ampliamente también por la Fiscalía y cuyas investigaciones continúan, no tengo la impresión de que Morena le haya dado la relevancia que merecía y que le explique de una manera mucho más clara a los habitantes de la Ciudad de México lo que este cártel inmobiliario tiene, puede tener en su vida. No solamente a los que vivimos en Benito Juárez, sino a quienes viven en Miguel Hidalgo, en Iztapalapa mismo. Entonces, a lo mejor Morena, yo no tengo la impresión de que Morena le haya explicado bien a las personas, porque si se le explica con agua, a lo mejor se entiende mejor por qué hay falta de agua, no solamente en la alcaldía Benito Juárez por tantos desarrollos, sino en Iztapalapa. Yo creo que esa es una buena oportunidad para hablar del tema, Álvaro. Por un lado, fíjate, yo creo que la candidatura de Santiago Taboada representa lo peor del PRIAN-RD. Es decir, es un candidato justamente que reúne los tres elementos de la decadencia de los tres partidos. Porque como bien dices, es el PAN ligado a esta red de corrupción inmobiliaria, es el PRI que todavía sigue con resquicios de este dirigente que aunque está detenido de la red de trata y demás es un criminal, y es el PRD de Miguel Ángel Mancera. Que ha sido el peor gobierno que hemos tenido en esta ciudad. Y yo creo que sí vale la pena aprovechar esta coyuntura para hacer una gran difusión, porque quizás tiene razón, hablar de que hay tantos edificios de más, que equivale a ciertas torres, pues a lo mejor no significa nada en la cotidianidad de muchas personas. Pero ¿qué significa un negocio inmobiliario en tu colonia, en tu calle, en tu alcaldía? Significa problemas de movilidad, significa problemas de agua, significa problemas, por ejemplo, yo soy de Iztacalco y tuve el honor de representar a Iztacalco en la Asamblea Legislativa en el 2015,
Y una de las grandes batallas que dimos fue contra la corrupción inmobiliaria, de construcciones que se hacían con más pisos y que afectaban el propio subsuelo y por ende el patrimonio de los vecinos colindantes, de las casas de al lado o de las casas de enfrente. Entonces, es grave porque pues esta ciudad tiene que seguir y seguirá seguramente creciendo y desarrollándose, pero con orden, con planificación, con sustentabilidad, con una nueva lógica. Que haya tanta construcción de manera desordenada, que una persona que gobierna decida, prefiere un negocio inmobiliario, otorgue un permiso basado en la corrupción, pues significa una decisión irresponsable, egoísta, además de corrupta y ilegal, que tarde o temprano va a afectar a las personas. Como pasó con los edificios que se cayeron después de los sismos, que casi eran nuevos. Fue un producto de la corrupción inmobiliaria y le costó vida a varias personas. Entonces, pues yo creo que es una oportunidad para hablar de este tema y de lo que significa que estas personas se atrevan siquiera a pedir el voto y a plantearse como una opción de cambio. A mí todavía no me cabe en la cabeza que en el candidato del PRIAN, en Benito Juárez, que decíamos, es el Guanajuato, digamos, del PRIAN en la capital, o sea, es su bastión, hayan postulado a un personaje vinculado directamente con el cártel inmobiliario y su hermano está detenido, ¿no? El hermano está prófugo de la justicia. Víctor. Su hermano está prófugo de la justicia. Este señor que estamos viendo había negado que tuviera un departamento en City Tower, modelo donde el cártel inmobiliario pues cambió propiedades por favores, por permisos, etcétera. Digamos que es como el modelo del cártel inmobiliario. Había negado. Hace exactamente un año que Álvaro publicó aquí en Sin embargo los documentos, el contrato de compraventa de este personaje, donde se comprobaba que el diputado mentía. Sí. Sí tiene un departamento ahí. Es decir, estamos frente a la crema innata en realidad del cártel inmobiliario. Y lo voy a repetir otra vez, cártel inmobiliario, porque a mí nadie me puede decir que no diga cártel inmobiliario. Es la crema innata, Citlali, del cártel inmobiliario. Su hermano está prófugo, él es el candidato en la Benito Juárez, que es el bastión del PAN en la capital. El otro personaje, Taboada, candidato a jefe de gobierno. Candidato a jefe de gobierno. Y el jefe de todo el clan es Jorge Romero Herrera. Va a ser el próximo presidente del PAN. Que va a ser el próximo presidente del PAN. Si alguien duda de qué se trata esto, es porque no ha sido informado. A lo mejor sí a Morena, y coincido con Álvaro en esto, le ha faltado decir en la capital: oigan, espérense, ciudadanos, cuidado, ciudadanos, estamos hablando de un grupo criminal comprobado. A los otros se les está investigando, pero hay un grupo criminal que opera en la ciudad, que está comprobado que opera en la ciudad, que ha causado muertes, que ha causado gran parte de la sequía, al menos de la escasez de agua, al menos en la Benito Juárez, porque ahí se han construido pisos y pisos de más. Esos son los que son los candidatos. Decíamos, para el Radicales de mañana, que sale el día de mañana, nosotros que grabamos hoy, decíamos, es el peor PAN de su historia, Citlali. Yo diría que es el grupo político más corrupto de todo el país. A lo mejor hay más, porque el PAN no deja de sorprender. Pero es que es muy grave, Álvaro y Alejandro. Yo creo que sí, por eso te digo que se vuelve una oportunidad de hacer un llamado, y nosotros mismos vamos a impugnar estas medidas cautelares, y vamos a ser mucho más vocales en informar, porque, claro, estamos en medio de una campaña, entonces de repente habría quienes pensarían que es politiquería. Pero no, hay elementos muy contundentes. Las y los vecinos que han padecido esto saben que es una realidad. Hay investigaciones, hay detenidos, insisto, hay gente prófuga,
y es muy identificado este grupo político corrupto. Bueno, lo hemos dicho, Santiago Taboada vive en uno de los edificios que están, que el dueño está siendo investigado. Es decir, es tan cínico el tema que Santiago Taboada no ha respondido, no se ha deslindado, salió a defender a Von Reich cuando se supo de su orden de aprehensión, no da respuesta del lugar donde vive, no ha respondido también su candidato a alcalde, Benito Juárez, dónde está su hermano, por qué si no da la cara frente a la justicia. O sea, es muy evidente, con que se rasque un poquito a la información que hay sobre el tema, es muy evidente que este grupo político es el que domina al PRIAN-RD en la ciudad, y es muy obvio también que quieren llegar al poder para, uno, tener impunidad, porque pues todos sus líderes están detenidos, y dos, hacer de esta ciudad una ciudad de negocios. O sea, así como podemos comparar la seguridad con Guanajuato, por un lado la Ciudad de México, que es el lugar desde mi punto de vista más seguro y más habitable para vivir en este país, y Guanajuato el estado más inseguro, pues así también el tema del agua, donde gobierna el PAN, el agua ha sido privatizada. Taboada sube un video el día del debate hablando de un proyecto de la planta termobolizadora, que era un proyecto de Mancera, que era un negocio de Mancera, y hablando de una empresa, Veolia, que es acusada, de hecho está vetada en Francia, es una empresa francesa, que es acusada en muchas partes del mundo porque ofrecen estos esquemas o estos modelos de negocio a costa de la privatización del agua. Entonces, es real, quizás nos falta comunicar mucho más lo que representa esta candidatura y este grupo político, pero también creo que es una buena oportunidad a 30 y tantos días de que sea la elección, de hacer este llamado a propios y extraños a informarse o hacer jornadas informativas. Así lo vamos a hacer, así lo anunciamos hoy junto con nuestra candidata Clara Brugada, el senador César Cravioto, que también está en estas medidas cautelares. Vamos a bajar los tweets que nos piden, vamos a impugnar la decisión y vamos a seguir hablando de este tema. Se ratifique que podamos hablar de ello o no, con el nombre que sea, hablaremos de la corrupción que existe en este grupo político y de lo que representa Santiago Taboada. Bueno, en una de esas, por ejemplo, pueden ustedes citar a Felipe Calderón, a Margarita Zavala. Así es. ¿De quiénes son? A ver, esta pandilla? Me leíste la mente porque ahí lo leo en voz alta si quieres. Mira, en el libro Decisiones Difíciles. Lo tengo justamente. A ver, abierto, mira. Bueno. Dice Felipe Calderón. Está hablando sobre cómo se apoderaron esta mafia del PAN y luego le escribe Felipe Calderón lo siguiente. Dice, los cadeneros, así los llama, en un capítulo que se llama Ustedes están haciendo trampa. Felipe Calderón, que sigue siendo panista. Él no renunció. Sí, renunció. Margarita sí, él no. También. Bueno, da lo mismo que sea panista. ¿No? Estos cadeneros, dice Felipe Calderón, los que controlan el padrón interno, se van poniendo de acuerdo entre sí para hacer prevalecer sus intereses. Digamos que, como en los antros, el de la puerta 1 se pone de acuerdo con el de la 3 y el de la puerta en Nuevo León con el de Michoacán. Comillas. Tú dejas pasar a unos míos y yo a unos tuyos. Cierras comillas. Lo mismo como militantes que como candidatos y dirigentes se centraban en sus interminables grillas internas, orientaban toda su energía a vencer en padrones internos cada vez más manipulados y cerraban la puerta durante años a nuevos ciudadanos honestos. En lugar de ir por ellos y organizarlos en todos los rincones del país, el PAN fue consumiendo electoralmente capital político. Gustavo Madero supo entender esa dinámica perversa y hacerse beneficiario de ella. Pactó casi con todos los que controlaban el padrón interno, los cadeneros,
Entre ellos, los gobernadores Francisco Vega de Baja California, Rafael Moreno Valle de Puebla o Guillermo Padres en Sonora, Miguel Ángel Yunes de Veracruz y Ricardo Anaya de Querétaro, Larrazábal junto con otro par, a los que llamaban la Santísima Trinidad de Nuevo León, y Marco Cortés de Michoacán, Luis Alberto Cárdenas de Guanajuato, Ulises Ramírez de Estado de México, Jorge Romero de la Ciudad de México, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con Jorge Romero cuando el propio Jorge Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, habían infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. O sea, Felipe Calderón los identifica. La Procuraduría del Distrito Federal tiene una de las investigaciones más robustas de corrupción política que quizá no hizo en los últimos 10 años ni la Fiscalía General de la República. Y el Instituto Electoral, 4 individuos. Tres. Tres en realidad individuos. dos. En realidad dos. Dos individuos. O sea, dos. Son capaces de impedir que esto lo conozcan los ciudadanos por su nombre. Cártel inmobiliario. Hay complicidades de estos dos consejeros electorales, Citlali Hernández, y están identificados quiénes son esta consejera y este consejero electoral. Sí, mira, son consejeros cercanos al PAN, o sea, ellos están haciéndole el trabajo al PAN. Lo dijimos hoy en conferencia en la mañana. Nosotros hemos presentado varias quejas y casualmente las hemos presentado con más tiempo de anticipación y esas no las han resuelto. Que nos quitan la propaganda, guerra sucia, etcétera. Y esta queja de manera inmediata prácticamente la resuelven. Pero además estos dos consejeros, hay que decirlo, tienen sus vínculos con Lorenzo Córdoba, tienen sus vínculos con Acción Nacional, y yo agregaría algo a lo que ustedes dijeron, además de que lo ha dicho Felipe Calderón y Margarita Zavala, el propio vocero de Santiago Taboada, Federico Doring, lo ha dicho. Yo al rato voy a subir en mis redes que estaba recordando una conversación telefónica que se filtra hace varios años entre Jorge Triana y una exdiputada, en la que hablan de que Federico Doring, ya pasado de copas en una fiesta, justamente hablaba de lo corrupto que son estas personas, ¿no? Entonces, el propio vocero de Santiago Taboada sabe que son los corruptos. Yo creo que tienen miedo de que las investigaciones del cártel inmobiliario continúen. Si continúa Morena gobernando, por supuesto seguiremos respaldando tener una fiscalía honesta, y si hay una fiscalía honesta va a seguir investigando el cártel inmobiliario, y creo que es lógico pensar que la continuidad de una investigación del cártel inmobiliario llevará inevitablemente a Santiago Taboada, a Jorge Romero y a otros tantos que seguramente no tenemos en la vista, pero es conocido, y me parece un exceso que los consejeros, fuera de la lógica jurídica, pues nos terminen imponiendo estas sanciones, que es bajar un tuit. Incluso uno de las publicaciones que le piden bajar al senador Cravioto es una participación es un testimonio de las utopías, en la que decimos, eso es lo que no quiere saber Santiago Tajada. Entonces, la verdad es que es un absurdo, por eso creemos que impugnándolo vamos a ganar, pero bueno, mientras tanto no deja de ser lamentable el actuar de estos dos consejeros, y necesario seguir informando sobre el cártel inmobiliario para que no se acerquen ni tantito a la posibilidad que ellos saborean, ¿no?, de poder tener la Ciudad de México. Otro dato, ¿qué tanta información tienen en Morena también de otros personajes impresentables también del PRIAN, como Roberto Gil Suart, como Javier Lozano Alarcón, otros personajes del
del grupo íntimo de Felipe Calderón que ya se trasladaron a la Ciudad de México después de que fracasaron en imponer a Francisco Javier García Cabeza de Vaca como diputado. Este grupo trabajó para Calderón, para García Cabeza de Vaca, para el difunto Rafael Moreno Valle. Ya están operando en la Ciudad de México. ¿Qué información tienes, Citlali? Sí, pues Santiago Tabuada lo ha hecho público, ¿no? O sea, es este grupo que intenta sobrevivir y que hay que decirlo, o sea, si se hiciera un mapeo profundo, pues son quienes tienen manos en algunos tribunales, con algunos magistrados, en algunos poderes supuestamente autónomos, son quienes estuvieron vinculados a los peores gobiernos que hemos tenido en nuestro país, en otros estados. Yo veo que se cruza incluso por la disputa del propio partido de la dirigencia de Acción Nacional, ¿no? Es decir, como que se está agrupando pura fina persona del PAN, los personajes más nefastos, más corruptos, como intentando sobrevivir, y así como en su momento todos estos personajes, Javier Lozano, Gil Suárez, etcétera, se fueron, digamos, como a sobrevivir en el gobierno de Cabeza de Vaca, pareciera que su apuesta es agruparse aquí en la Ciudad de México como una última esperanza para tener un lugar de donde sobrevivir política y económicamente, porque estas personas no hacen política para transformar la vida de la gente, ni con un proyecto, ni con un ideal. O sea, hacen política para hacer negocios y quieren ir recuperando terreno, ¿no? Entonces, es muy importante que lo informemos porque no hay ni una sola persona decente o con credibilidad cerca de Santiago Tabuada. Es decir, no solo es el grupo político ligado al cártel inmobiliario en la Ciudad de México, no solo son los grupos criminales ligados al PRI, los grupos de negocios ligados al PRD, son grupos también nacionales, como los que mencionas, que frente al evidente, pues casi triunfo, de la derrota, digamos, esperada de Xóchitl Gálvez, pues pareciera que ellos quieren intentar disputar la ciudad, ¿no? Entonces, por eso para nosotros también es importante provocar una gran discusión pública alrededor de este tema, porque si hay personas que están pensando no votar o que están confiadas de que vamos arriba en las encuestas, etcétera, pues que sepan lo que está en disputa, porque no estamos jugando frente a gente que juegue limpio, ¿no? Yo no descarto, no tengo elementos más que mi ser conspiranoico, no descarto que el tema del agua sea provocado por los propios panistas como para exacerbar a un sector pues que salga a votar contra nosotros, y no descarto que los próximos 37 días que sobran de campaña actuarán con más violencia, con más calumnias y buscarán, digamos, hacer todo, porque es su última esperanza, por eso es que se están agrupando aquí, ¿no? Pero bueno, nosotros haremos lo propio, afortunadamente vamos arriba en las encuestas, Clara Brugada es una gran candidata, contrasta mucho con lo que representan estas personas, contrasta su gobierno en Iztapalapa con los gobiernos de Benito Juárez, y estoy convencida, bueno, la prueba clara es que el cártel inmobiliario del PAN ha sido tendencia prácticamente desde ayer en la noche en redes sociales. Estoy convencida que el movimiento, más allá de nuestro partido, el movimiento progresista, el movimiento consciente que existe en esta ciudad, va a movilizarse ante este llamado de que salgamos a informar. Una última pregunta de mi parte, Citlali. ¿Ustedes tienen información, además de la información que es pública de que no le han entregado todos los spots a Xóchitl Gálvez ya y de que le están metiendo mucho dinero, no solamente en redes, sino en publicidad, de acuerdo con los mismos números que divulga el INE, a Santiago Tabuada en descargo de lo que está pasando con Xóchitl? ¿Tienen información extra en sentido que ya se tomó la determinación de soltar a Xóchitl y meterse en la capital con todo? Mira, no tenemos información, pero creo que empieza a haber señales, ¿no? Y es natural
se ve mucha inversión. Nosotros estamos empezando a recibir denuncias de ciudadanos que nos dicen que el PAN está ofreciendo dinero para comprar votos. Es decir, yo creo que va a haber mucho inversión por parte del PRIAN con tal de acercarse y querer ganarnos la ciudad. No pasará, pero se empieza a ver, se ve su manera en la que algunos actores nacionales se están metiendo acá a la ciudad. No tengo mayor información, pero lo que sí te puedo decir, Álvaro, es que quienes acompañamos este proyecto de transformación sabemos lo que significa la ciudad y vamos a defender la Ciudad de México para que, digamos, acompañe esta segunda etapa de la transformación, pues un gobierno como el de Clara Brugada y junto con un gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y quizás por eso están temerosos de que hablemos de lo que significan, porque a lo mejor, haciendo un poco autocrítica, no informamos en su momento lo suficiente sobre lo que es el cártel inmobiliario, y ahora que lo hemos tratado de mencionar más, pues seguramente ellos tendrán números y verán que está afectando la imagen de Santiago Taboada. Pero bueno, pues vamos a seguir los siguientes 37 días y después de ello, pues informando sobre el tema, y estoy convencida que durante el próximo gobierno y con la Fiscalía en turno, pues seguirá investigándose sobre el cártel inmobiliario. Una última pregunta de mi parte. Quiero aprovechar que tú como secretaria general tienes información. En el caso de Jalisco hay varias encuestas que ya colocan a Morena por encima del partido político Movimiento Ciudadano. Y sé que en Guanajuato hay también una elección que se torna cerrada con Morena con posibilidades. ¿Qué información tienes, Citlali? Pues casi como lo dijimos desde el inicio, Álvaro, desde el inicio vimos condiciones, según las encuestas, de mantener donde gobernamos y de disputar donde Morena no ha ganado tradicionalmente, entiéndase Yucatán, Guanajuato, Jalisco. Jalisco vamos arriba, me parece que aunque no descarto que habrá operación de Movimiento Ciudadano el día de la elección, porque es gente que juega sucio, pues vamos a ganar Jalisco. Guanajuato, pues nuestra candidata ha estado en la disputa y yo diría que está competido y también hay posibilidades de ganar. Y Yucatán, bueno, pues también desde que inició la campaña traemos buenos números. Yo veo una intención de la derecha de colocar contra algunas de nuestras candidaturas a las gubernaturas, entre ellas la candidatura a la jefatura de gobierno, toda una inversión de campaña sucia, ¿no? Vemos los ataques a Rocío Nale, ataques a nuestra candidata en Morelos, Margarita González Arabia. Vemos incrementar una serie de ataques a Clara Brugada aquí en la Ciudad de México. Es decir, pareciera que esta desesperación y que a lo mejor el cálculo que está haciendo la derecha es que no pueden ya contra Claudia Sheinbaum y como que buscan dar tiros de precisión en nuestras candidaturas a las gubernaturas. Evidentemente ellos quieren evitar que tengamos la mayoría legislativa más alta posible y por supuesto quieren disputar la ciudad. Entonces, yo insisto, creo que los próximos días ellos van a pues verse todavía más desesperados, con más agresión, con más guerra sucia. Afortunadamente pienso que no les ha funcionado. Hemos visto prácticamente durante toda la campaña posicionar estos hashtags de narcopresidente y de narcocandidata. Extrañamente ahí la autoridad electoral no ve calumnia, pero con nosotros sí ve calumnia al hablar del cártel inmobiliario. O sea, digamos, también nos dan la razón en la necesidad de reformar estas autoridades, estos espacios que me parece que no responden a la lógica electoral ni a la ley, sino que más bien a intereses políticos, ¿no? Pero bueno, vamos bien, Álvaro, y yo pienso que ya urge hacer el llamado al voto también, porque le decíamos a consejeros de línea hace unos días, no mucha gente sabe que la elección es el 2 de junio
porque es la primera vez que vamos a votar antes. Acuérdense que antes era el 2 de julio. Entonces, bueno, recordarle a quienes nos están viendo que la elección es el 2 de junio, para que no se nos vaya a pasar ahí la fecha, ya falta poco. Sí. Citlali Hernández, secretaria general del CEN de Morena, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio de los periodistas. No, al contrario, Álvaro, Alejandro, un gusto. Muchas gracias. Gracias.